¿No? Teoría general del proceso. Tenemos ahí, bueno, algunos doctrinarios como Montero Aroca, Hugo Alsina, David Chandía, Evo Calamandrei, el doctor Silva Vallejo, como vuelvo a repetir, es un iniciador del derecho procesal acá en nuestro país, en nuestra nación. Veo también a Álvaro Belloso y a Carneluti. Y bueno, esta es más que todo la compilación de autores de lectura obligatoria, por así decirlo. Siguiente diapositiva. Bien, vamos a ver algunos antecedentes de teoría general del proceso. ¿Y qué es esto de teoría general del proceso? Bueno, es una ciencia contemporánea, una ciencia que inicia pues en los años de los siglos XIX, los siglos, incluso con su evolución en el siglo XX, que tiene pues el afán de aglutinar y unificar puntos en común que tienen todos los cuerpos de doctrina de las ramas procesalistas, ya sea procesal penal, como expuso el asistente Carlos Moreno, procesal convencional, como va a exponer el compañero Dante Olivera, y procesal civil, pero hay muchos tipos de procedimientos en todos lados. La rama de la procesalística tiene que tener puntos en común, o es como un árbol, como decía un doctrinario por ahí. Pero iniciamos con Carneluti, ahí lo ven su figura, una foto muy antigua de Carneluti, Francesco Carneluti, que da unas pinceladas, tiene una obra llamada Sobre una teoría general del proceso, así se traduce, creo del año 61, 1961, que en su página 43 hace como una analogía diciendo que así como los procesos de cognición y los procesos de ejecución se unen para dar pues la finalidad del proceso, que era la solución de conflictos, así también las teorías del derecho procesal, civil, penal, administrativo, se funden para dar lugar a una teoría general, allgemeine, como dicen los alemanes, del proceso, una teoría general del proceso. Tiene que haber puntos en común, puntos de conexión, una especie de amalgama de las cuales se va a salir la teoría general del proceso. Luego continúa con J. Goldschmidt, este procesalista penal, que era judío y huyó, pues, creo que a la Argentina, Uruguay, por la persecución de la Alemania nazi. Dice que, bueno, aboga en su obra Principios Generales del Proceso, no se llama Teoría General del Proceso, sino Principios Generales del Proceso, que es la mejor traducción, y que aboga que esta ciencia, que él tiene, pues, su teoría de las situaciones jurídicas, tenga, pues, contenido, objeto y finalidad. O sea, todo el proceso, que para él es una situación jurídica, cada uno de los actores del proceso tiene una situación jurídica, tiene que tener puntos en común. Y esto lo explica en su obra, como lo repetí, Principio General del Proceso. Entonces tenemos a Carneluti, a Goldschmidt, y al final a alguien, un español, Alcalá Zamora, Niceto Alcalá Zamora, que tiene también en su obra trayectoria y contenido de una teoría general del proceso, que expone que la tarea titánica de conceptualizar el proceso constituye en concertar puntos clave. Pero esto no es una tarea fácil, como dijo, es una tarea titánica. Por ejemplo, Goldschmidt, que yo personalmente lo conozco por su definición de carga procesal, que es el imperativo del propio interés, tiene pues que dice que realmente la finalidad del proceso es la cosa juzgada, la res judicata. Pero sin embargo, Carneluti dice que más bien que el concepto fundamental del proceso es la litis, que ya lo explicaré más adelante qué es. Entonces, acá hay un embrollo bastante amplio. Sin embargo, vamos a dar unos apuntes sobre lo que quiere decir esta materia, y para eso, Arnold, en la siguiente diapositiva, vamos a ver qué es, quid es en latín. Bueno, es una rama del derecho público, como dice David Chandía, que estudia el fenómeno llamado proceso, que son los problemas o que el debate dialogado, pacífico para resolver problemas, y que estudia también los procesos conexos, que son las definiciones que están acá abajo. También, si nos ponemos más exquisitos y citamos a José María Asensio Mellado, dice que el derecho procesal es un conjunto de normas jurídicas, ¿no? La definición positivista de Hans Kelsen como conjunto de normas jurídicas, que es el derecho. Entonces dice que el derecho procesal es un conjunto de normas jurídicas y principios, agregaré yo, que es parte integrante del ordenamiento jurídico estatal, que se caracteriza por servir de la aplicación del derecho objetivo por los órganos jurisdiccionales al caso concreto. Eso es una subsunción, que es un silogismo de la norma con el hecho. Entonces,
y que al final tenemos que el proceso coadyuva a los fines del derecho, que es solucionar conflictos, si no, no habría, sin conflicto no hay derecho, y como voy a explicar más adelante, sin humanos no hay conflicto. Entonces el derecho es humano por el conflicto, y el proceso sirve para los fines del derecho, que es efectivamente resolver la litis o el pleito o el conflicto. También tenemos acá algunos conceptos como proceso, que es toda una materia doctrinal, jurisdicción o jurisdicción, decir el derecho, ¿qué significa eso? Competencia, que muchos lo confunden como sinónimo de jurisdicción, competencia y jurisdicción parecía lo mismo, pero no lo es. Y acción, la actio, que viene del derecho romano, el máximo definidor creo que es Celso, y sus 3 doctrinas de Vinci que pone más adelante. Siguiente diapositiva, por favor. Hablemos de los fines del derecho. ¿Para qué sirve el proceso? ¿Y por qué el proceso es circular con el derecho? Aquí hay que entender algo clave, que son conflictos de intereses. Para entender qué es un conflicto de intereses, primero hay que definir qué es interés y qué es conflicto. Los conflictos, en principio, surgen cuando frente a un mismo bien hay 2 visiones de por medio. Entonces, por ejemplo, si hay un pan, hay 2 personas que quieren saciar su hambre. Entonces va a haber un conflicto, pero a la vez de interés. Y como diría Silvia Varona, desde la aparición de la humanidad, los seres humanos han mostrado su capacidad para crear conflictos. Somos unos seres conflictivos. Homos conflictivos. ¿Pero qué es el interés? El interés surge como respuesta a una necesidad que busca satisfacerla. Es la utilidad percibida por algún imperativo para querer solventar nuestras necesidades, ¿no? Y obviamente, si es que cuando hay un pan y 2 personas quieren comer, saciar su hambre, y hay una necesidad, y hay un conflicto, ¿qué será con más personas? Actualmente somos algo más de 8 millones de personas, y bueno, los conflictos están a la orden del día. Cuanto más grande es el grupo social, se amplía el campo conflictual. De hecho, mientras más personas hay, más conflictos, y esto se evidencia porque hasta la actualidad es la edad donde más conflictos ha habido y más masacres, muertes por guerra hay en la modernidad. Pero a la vez, nosotros tenemos conflictos de índole moral, religiosa, social, etcétera, que realmente habría que hacer la diferenciación, qué cosas le interesan al derecho y qué cosas no, qué conflictos le interesan y qué conflictos no. Por ejemplo, peleas del tipo discusión de unos enamorados. ¿Le interesará el derecho? ¿Ese conflicto de interés será relevante para el derecho? ¿Será justiciable? O ya que está de moda el tema de peleas religiosas entre protestantes y católicos, ¿será relevante para el derecho una discusión entre protestantes y católicos, calvinistas, católicos, etcétera? O que está de moda los fandoms de bandas de rock o bandas musicales. ¿Un conflicto de aquellos será relevante para el derecho? Obviamente no. Entonces, solamente aquellos conflictos que interesan al derecho son justiciables y pasibles de tener un proceso judicial. Siguiente diapositiva. Entonces, en estos conflictos que le interesan al derecho, estos conflictos que son relevantes para el derecho, surge el litigio, surge la litis, surge el pleito, surge la contienda. Entonces, Carneluti, que varias veces ha sido aludido en esta ponencia, dice que el litigio es el conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno de los interesados y por la resistencia de otro. Entonces tenemos dos actores hasta el momento, pretendiente y resistente. Ya tenemos que hay un conflicto relevante para el derecho por 2 actores. Y es más, la conducta en el derecho, ya mis compañeros penalistas lo sabrán que es muy relevante la conducta, la acción. Acá también el proceso, la acción cuenta bastante, ya que la acción de querer pretender algo a alguien es materia justiciable. Y esto está obviamente previsto por la psicología. Tenemos a Carlos Cosio en la teoría egológica del derecho, siempre en conflicto con la teoría pura del derecho Hans Kelsen, porque Carlos Cosio pues le agrega pues la psicología, incluso dice que el conflicto es intersubjetivo de intereses. Siempre el objeto del derecho es el conocimiento de la conducta de interferencias intersubjetivas entre los seres. Incluso lo denomina neo-behaviorismo, el conductualismo. Pero esto no es una clase de introducción al derecho, así que continuemos. La pugna tenemos entre resistente y pretendiente. Entonces, es deber del derecho resolver la litis. Es la finalidad del derecho resolver el conflicto.
Y solamente es posible con el proceso, por eso que es importante. Siguiente diapositiva. Niceto Alcalá Zamora, que también ha sido leído al principio, tiene una especie de proceso histórico que casualmente también confluye a un orden civilizatorio. Los diferentes métodos de resolución de conflictos, como la autotutela, la autocomposición y la heterocomposición, que son conocidos por ser parte del estudio de Niceto Alcalá Zamora en su obra, que, bueno, este es un personaje español que huyó por la obra de Franco, y bueno, crea su obra. Entonces, siguiente diapositiva. Tenemos que la primera, la más primitiva solución de conflictos, o método de solución de conflictos, es la autotutela. La autotutela, tenemos que es, mejor dicho, en otras palabras, la justicia por mano propia, el uso eminentemente de la fuerza, y es de acción directa, o también llamada de acción personal. Muchas veces irracional. Aquí mis compañeros penalistas también estarán de acuerdo, leyendo a Hegel, con respecto a la racionalidad de las penas de un Estado. La autotutela es irracional porque no hay Estado, y más que todo se presta para las vendetas, para las venganzas y para la inseguridad jurídica. También los castigos por la autotutela o la justicia por mano propia conlleva desproporciones y conlleva a vulnerar pues el principio, que vuelvo a repetir, la proporcionalidad, que pueden buscarlo claramente en Aaron Barak, en las obras que tiene él sobre proporcionalidad, y que también la proporcionalidad es un principio implícito según códigos de Robert Alexy. También es parte del sistema democrático, la proporcionalidad. Entonces, la autotutela no cumple con el principio de proporcionalidad, es la justicia del más fuerte, en pocas palabras, pero sin embargo en el derecho tenemos rezagos. ¿Por qué? Por la ética de la emergencia, por la ética simplemente de la practicidad. Por ejemplo, tenemos ahí en la diapositiva la legítima defensa por la agresión inminente, falta de provocación suficiente y necesidad racional, que son parte también del derecho penal. Por ejemplo, también se admite la tutela en la defensa posesoria, cuando intento de invasión, y la huelga, la defensa sobre los propios abusos laborales. Entonces, la persona misma tutela sus derechos, tutela defender sus derechos. Y obviamente también que los procesos en los cuales está la autotutela de por medio tiene revisiones futuras, tiene revisiones en las cuales el juez va a valorar si es que realmente la autotutela estuvo justificada o no. Sin embargo, cabría preguntarnos si toda la población del Perú, mayormente que no son letrados en derecho, propugna la extinción de las garantías, las manos duras contra el crimen, los procesos sumarísimos con fines capitales, o sea, la pena de muerte. Cabría preguntarnos qué tan eficiente es la autotutela, ya que es un método primitivo. Pues simplemente decir que es muy inestable. Es una solución de conflictos en las cuales no hay una solución concreta. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, a ver, Edward, yo me vengo de Edward, él quiere golpearme, pero yo estoy más fuerte que él, le golpeo, ejerzo la autotutela. ¿Qué pasará cuando Edward estuvo recuperado, hace ejercicio y viene otra vez a mí y me golpea? Esta vez pierdo. Y vuelta que yo pierdo, me pongo más fuerte y le golpeo a él. Entonces es un ida y venida. La autotutela es un método muy ineficiente de solución de conflictos y obviamente el derecho no va a permitir eso. Siguiente diapositiva. Tenemos la autocomposición, que en esta situación las partes directamente negocian o solucionan pacíficamente sus conflictos. La litis que tienen solucionan pacíficamente entre ellos, y tenemos la autocomposición directa e indirecta. La directa, obviamente no hay mediación, el tercero no existe, simplemente son las dos partes que están en la litis, los actores del proceso, y puede haber dos soluciones, tres finales. Uno que es el desistimiento, que es que el resistente tiene lo que quiere, o sea, el resistente, perdón, mantiene lo que tiene, y el pretendiente pues deja de pretender lo que quiere. O sea, en este caso gana el resistente, porque el otro desistió de su pretensión. El allanamiento es al revés, cuando el resistente pierde y el pretendiente gana, es decir, una negociación de repente no me conviene, él es más fuerte que yo, entonces le doy. Es un método pacífico. Ahora, ¿qué es la transacción? La transacción es cuando o ninguno de los dos acepta, pero quedan en paz, está bien, los de diferencias lo hemos resuelto, o se intercambian pues lo que quieren, lo que pretenden o lo que resisten.
También está la indirecta, que es cuando hay tercero, pero ojo, el tercero no es dirimente, el tercero no decide, no impone, pero sin embargo hay dos tipos de autocomposición directa, que es la amigable o la composición amigable, que es que el tercero aconseja a que resuelvan. No aconseja soluciones, simplemente dice, chicos, únanse y resuelvan sus conflictos, y aquí hay una autocomposición indirecta. Ahora, ¿qué pasa con la autocomposición indirecta, pero con conciliación o mediación? Que es que la autocomposición indirecta, el tercero sí propone, pero no impone. En la anterior simplemente propone, pero que se una, pero no propone una solución. La conciliación sí propone, pero no impone. Es decir, dice, resuelvan de tal forma, tómenlo o déjenlo. Y en el Perú, pues, sí está regulado, pues, la conciliación extrajudicial. Tenemos la ley 26872, y que en el artículo 9 está en la materia de esa conciliación. Obviamente no todo está susceptible a esa conciliación, pero en el artículo 9 pueden checar qué son materias de conciliación y que, bueno, hay rezagos, ¿no? La autocomposición y está legislado en nuestro ordenamiento jurídico. Pero ¿qué pasa con la cultura peruana? ¿Qué pasa con la autocomposición en el Perú? La autocomposición en el Perú, como dice la cultura peruana, no es tan amigable con resolver conflictos autocompositivamente. Siempre hay pleitos y todo el juicio y todo el litigio en el Poder Judicial, y bueno, la conciliación extrajudicial brilla por su ausencia. Y es por eso que, ojo, este es uno de los deméritos que tiene la oralidad en el Perú, porque no funciona la mediación mediante conciliación. Si hubiera mediación por conciliación como en Estados Unidos y la carga procesal sería pues baja, la oralidad sería perfecta, como en los países angloparlantes. Sin embargo, en el Perú no tenemos la cultura de conciliación, y por eso que la carga procesal es muy alta, y a eso agregarle la oralidad que pues va por las nubes todo el procedimiento, y por eso que tienen sus juicios duran 3 años, 5 años y hasta veces 10 o décadas y mucho tiempo, que es anticonstitucional, obviamente. Siguiente diapositiva. Ernesto, siguiente diapositiva, por favor. Y llegamos pues a lo que queríamos, que es la heterocomposición, que ya es la última ratio de la civilización que hemos tenido, que es la resolución de un tercero, ahora sí impuesto, que propone la solución, pero que le impone. Tienes que recurrir a esta vía cuando no tienes ninguna de las demás anteriores, y que el tercero imparcial resuelve el conflicto definitivamente. La solución que arriba el tercero, o sea, en este caso, pues el juez que tiene la jurisdicción, se impondrá aún contra el voto de las partes. Y en este caso, tenemos pues el famoso triángulo de Bülow, que se han llevado con el doctor Silva Vallejo, lo habrán escuchado repetidas veces, más de una ocasión, famoso jurista de Giesen, en su tratado, pues, las excepciones procesales, etcétera, donde habla que hay un triángulo entre el juez y las partes, que los tres están conectados, y que pues este juez tiene pues la nocio, que es la facultad de conocer el caso, la vocatio, que es la facultad de comprender las partes y obligar a las partes a comparecer el proceso. En caso penal, el que no va hace el más, y en caso civil, el que no va hace el rebelde. La coercio, que es la facultad de ejercer la fuerza pública, por así decirlo, para cumplir las resoluciones o medidas adoptadas durante el proceso judicial. Por ejemplo, el juez hace llegar a la policía, hace traer al denunciado mediante la policía para cumplir la vocatio. El judicium, que es la facultad de resolver el litigio, también la facultad para dictar sentencias, que tendrá la condición de cosa juzgada si es que no se apela. La execución es la facultad de de ejecutar la sentencia judicial mediante el uso de la fuerza. Entonces, acá vemos que un tercero se impone la orden. Pero si es que el tercero impone, ¿qué garantías me da que sea justo? ¿No? Acá he puesto en la PPT, cuando no se logra un acuerdo entre las partes, o sea, cuando hay interés para obrar, se tiene que recurrir a esta vía, que es literalmente poder judicial. El poder judicial obliga, porque el poder judicial obliga a cumplir la resolución por la fuerza. Por eso que el derecho, según Haskell, es norma o coacción, porque si la norma no tiene acción, sería simplemente un buen consejo. Pero si la fuerza no tiene normas, sería pues el más vil monstruo leviatán que puede encontrar en esta vida. Y tiene la jurisdicción. Entonces tenemos las garantías de que será pues un juicio muy imparcial, si es que hay pues los criterios de imparcialidad, el juez no es parte,
independencia. Un juez, y bien cierto, tiene grados, pero el juez de grado mayor no puede imponer sobre otro su voluntad, y la imparcialidad, que es un criterio básico, un principio básico de la función jurisdiccional. Ahora, ¿qué garantías también me da el proceso judicial? Es que también tiene la institución de la res judicata. ¿Qué es la res judicata? La cosa juzgada. Y si alguien tiene su posición a la mano, lo encontrarán en el inciso, en el 139, en el inciso 13. En el inciso 13, la cosa juzgada está ahí diciendo que no hay derecho a abrir un nuevo proceso porque ya está completamente solucionado. Entonces, es una solución muy eficiente el proceso de intercomposición, y que, bueno, me gustaría más adelante profundizar en el tema de proceso, jurisdicción, competencia y algunos errores que tiene la Constitución con respecto a estos criterios. Pero por mi parte esto sería todo, y bueno, le doy pase al siguiente ponente, que sería César Incarroca, en esta fabulosa aniversario sobre del año del derecho procesal, hablando sobre el derecho procesal civil.